los que somos predicadores de ustedes, estimadas hermanas, en su respectivo departamento, ¿cierto? No es solamente para la iglesia, es para todos los departamentos, para el maestro de escuela bíblica dominical. Por eso que es fundamental, hermanos, este seminario y esta exposición requiere que tengamos presente esto: el temor a Dios ante la predicación expositiva. El predicador, dice ahí también, debe ser un estudiante constante y diligente de la Biblia. Estimados predicadores, hermanos y hermanas que entregan sus temas en las hermanas, en el departamento de escuela bíblica, realizamos un devocional diario. Tenemos un estudio sistemático todos los días de la palabra del Señor. ¿Somos estudiantes de la Biblia? Podemos decir que participamos en actividades como en esto. Por eso a los jóvenes, señoritas, adultos que están acá y que están participando y que se levantaron temprano, muchos dudaron, no vinieron por el tema de la lluvia. Bueno, qué importantes son estas actividades para que el predicador se cumpla esto, que sea constante y diligente en la exposición de la Biblia. Es decir, no solamente debemos preocuparnos del mensaje, sino que también del mensajero. Lo primero, preocuparnos de que este mensaje llegue a nosotros. Es decir, que primeramente nosotros seamos salvos. ¿Para qué? Para que nosotros enseñemos y expongamos un mensaje de salvación al oyente. Lo que les decía anteriormente, estimados oyentes, demuestra justamente lo que dice acá: una predicación frívola de la predicación contemporánea, superficial, descuidada, preocupado de agradar al mundo más que agradar a Dios. Fíjense que tengo un compañero de trabajo. En todos los trabajos nos encontramos con cristianos, ya sea buenos cristianos o más o menos o malos cristianos. No somos quienes para juzgar, no es así, pero nos encontramos con cristianos, con evangélicos. Yo me encontré con un hermano que es supervisor de una unidad allá en Banco, en una de esas famosas reuniones de trabajo, y resulta que él es licenciado en teología del Seminario Bíblico Pentecostal. Y justamente estábamos hablando acerca de este tema, acerca de la predicación expositiva, y yo lo estaba preparando y él me vio con unos papelitos, etcétera, etcétera, y él me decía que ellos desconocían absolutamente esa forma y ese estilo de predicación, y él me reconocía que en realidad en sus congregaciones ya se pensaba que no era necesario estudiar tanto para predicar la palabra del Señor. Como decía nuestro pastor acá, que la letra mata. Es decir, nos hace seco ya al momento de exponer. El que mucho estudia se pierde, se desenfoca. Estimados oyentes, nada más eso que alejado de lo que estamos enseñando en esta tarde en la palabra del Señor. Por lo tanto, no solamente debemos preocuparnos del mensaje, sino también de que nosotros seamos diligentes. Estimados hermanos, doblemos nuestras rodillas al Señor, no estemos predicando o preparando nuestros mensajes a última hora, el último día, en el último momento. Eso la verdad que va a desagradar a Dios, y nosotros ya no vamos a ser beneficiados. La predicación expositiva ya es diferente de la predicación temática, porque habla de un tema, es más fácil, o una predicación textual porque toma un texto y se exhorta. La predicación expositiva es un pasaje bíblico, una enseñanza, es una parábola, por decirle ejemplo, que demanda más esfuerzo, demanda tiempo, y yo creo que no hay nada mejor que tratar las cosas del Señor con tiempo, con dedicación y con esfuerzo. 3 principios básicos para el estudio bíblico: que debemos conocer la forma de ejercer un estudio para que este sea realmente productivo. Vamos a ver.
Bueno, no importa eso, ¿sí? No importa. Entonces, la idea, estimados hermanos, que son tres los principios básicos para el estudio de la Biblia. El primero es la observación. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Luego la interpretación. ¿Qué se entiende? ¿Qué es lo que se quiere entregar? Y luego la aplicación. Son tres. Primero, la observación. ¿Qué dice? Tenemos que leer primero el pasaje bíblico. La observación, es decir, leer el pasaje bíblico para saber qué es lo que dice, es el paso inicial, ¿ya? Primero tenemos que leer. La tendencia es esto de pasarnos este paso de la observación y ir inmediatamente a la interpretación. Es una tentación que nosotros no debemos de caer. El paso inicial, primeramente, es la observación, el paso inicial del estudio bíblico. Luego, ya, en este pasaje de la observación, la idea al momento de leer es que nosotros somos notificados, ¿ya? Somos notificados de los grandes tesoros, de las grandes verdades y profundidades de la palabra del Señor. Somos notificados de tener conciencia por la palabra del Señor. Es decir, somos notificados de conciencia, primeramente. No los oyentes, sino que el primero que es notificado de conciencia de la verdad, de la profundidad del pasaje bíblico que estamos leyendo, ya, es decir, el que se dice, la lectura, es decir, la observación, debemos ser primeramente nosotros los predicadores. Es decir, al leer la palabra del Señor tenemos que nosotros llegar incluso a sentirnos y vernos pequeños y necesitados. No sé si le ha pasado, estimadas hermanas y hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios, pareciera que esa palabra es justamente para nosotros, ¿ya? Y no sé si usted ha sentido, incluso se ha emocionado, ¿ya? Cuando la palabra de Dios me está hablando a mí primero y me siento identificado cuando me notifica la palabra acerca de esta gran verdad, de esta gran enseñanza. Al leer el pasaje de la Biblia, la palabra de Dios, ocurre esto, es decir, sentirnos nosotros interpretados. Bueno, con la oración es fundamental en este momento de la etapa de la observación. ¿Qué dice? Sin oración es imposible entender la palabra. Pareciera que nos sintiéramos mal cuando vamos inmediatamente a leer la palabra sin antes haber orado. Por ejemplo, descubrir esta perla preciosa, estas grandes verdades. Tenemos que descubrir estas grandes profundidades, estos tesoros divinos de la palabra del Señor. Y bueno, es el Espíritu Santo, es el que nos va a guiar. ¿Nos va a guiar a quién? Nos va a guiar a exponer estos grandes detalles. El Espíritu Santo nos va a decir en un momento dado, mira, a lo mejor este detalle que tú estás tomando en cuenta, no lo tomes en cuenta al momento de la predicación, y a lo mejor algo que anotamos ahí, sí tienes que tomarlo en cuenta al momento de este proceso de la palabra del Señor. Al leer la palabra de Dios nos daremos cuenta de grandes detalles que está dentro del contexto de este pasaje bíblico. Por ejemplo, cuando estamos leyendo el libro, cuando estamos leyendo el pasaje MacArthur, nos aconseja leer todo el libro. Por eso que la exposición, ya este método de la palabra de Dios expositivo, él aconseja leer el libro completo primero, ¿ya? Y luego leer el pasaje. ¿Para qué? Para que, como se dijo anteriormente, un texto fuera de contexto no sea simplemente un pretexto. ¿Te dan cuenta? Entonces, la idea es leer el libro, luego el pasaje, ver algunos detalles históricos que están incluidos ahí, algunos detalles cotidianos, gramaticales, etcétera, etcétera. Vamos observando esto acerca de esta primera etapa de observación. Es decir, también tiene que ser una lectura persistente. Insistir en el estudio, en la observación del pasaje bíblico. No sé si se han dado cuenta, estimados hermanos, que tenemos grandes libros de estudios bíblicos, comentarios bíblicos,
Pero antes de leer la Biblia, antes de observar, meditar acerca de estos grandes detalles, vamos primeramente al estudio bíblico, al comentario bíblico, antes que a la lectura de la palabra del Señor. No debemos también, nos dice MacArthur, caer en esa tentación. Primeramente, que sea nuestra lectura bíblica, persistente, y luego, ya, ir al comentario bíblico por si hay una palabra, por si hay alguna parte de ese pasaje bíblico que nosotros no lo estamos entendiendo. Primeramente la lectura bíblica y luego al final utilizamos el comentario o esa ayuda. Entonces lo primero, leer el pasaje, ¿no es así? Luego pasamos a la segunda etapa del estudio bíblico, que es la interpretación. Hemos leído, ¿qué se dice? ¿No es así? Con cada una de las etapas que vimos. Luego la interpretación. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Ya? Bueno, y aquí al momento de entender, interpretar ese pasaje bíblico, nos vamos a encontrar con 4 grandes brechas. Las brechas que son, por ejemplo, son la brecha histórica, la brecha cultural, la brecha del lenguaje y la brecha geográfica. ¿Qué es una brecha? Una brecha es distorsiones, distancias que hay producto de la diferencia que hay entre la cultura y el contexto en el cual escribieron los escritores bíblicos y nuestra era. Y para poder ver esas distorsiones, esas distancias, ellos escribieron por decir un ejemplo, los evangelios hace 2000 años, eran culturas totalmente distintas a las nuestras. ¿Cómo poder entenderlas? Por decir un ejemplo, la brecha cultural. Por ejemplo, ¿cuál fue el aporte que estas grandes culturas como la griega, la romana y la judía hicieron al cristianismo? No sé si alguien, hermano, me puede decir, empezando por ejemplo el aporte que hicieron los griegos, la cultura griega, para el avance, propagación del evangelio. El idioma. Gran aporte de esta cultura. El griego en aquel tiempo, por el cual fue escrito el Nuevo Testamento, era como el inglés, ¿cierto? O el chino mandarín en el futuro, ¿cierto? En este caso, el inglés contemporáneo. Entonces el apóstol Pablo, cuando iba de lugar en lugar en el Asia Menor, se encontraba con un idioma común, el griego, y podía predicarle a todas aquellas personas la palabra del Señor. ¿Se entiende la idea, no? Un gran aporte, un idioma común, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, la filosofía, otro gran aporte legado de la cultura, ¿ya? Recuerden, estimados hermanos, que todos aquellos grandes filósofos como Sócrates, Platón, ¿qué es lo que hicieron ellos? Entre otras cosas, una crítica, pero acérrima, dura, contra la mitología griega. ¿Y eso qué provocó? Provocó y sembró en el corazón de toda aquella cultura y de aquellos habitantes una duda razonable acerca de su mitología, especial para que llegara el apóstol Pablo, ¿cierto?, la propagación de este nuevo mensaje. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en el Areópago, ¿ya?, y les hablaba acerca del Dios no conocido? Esa gente estaba, pero necesitaba de la palabra de Dios y del mensaje de Dios. Bueno, fíjense, la filosofía también fue un aporte para la propagación del evangelio, una brecha cultural. Por ejemplo, el aporte de la cultura romana. ¿Qué aporte los romanos nos legaron a nosotros? A ver por ahí atrás, no sé si... Los caminos. Infraestructura. ¿Ah? ¿Por dónde iba el apóstol Pablo? No iban a andar por roqueríos, por montañas, acantilados y quebrados, ¿no es así? Habían caminos, ¿ya?, que los ingenieros romanos, ¿ya?, construyeron, y por ahí pasaron Pablo y los grandes apóstoles llevando el evangelio de un lugar a otro. Los grandes barcos, acuérdense, ¿no?, cuando el apóstol Pablo iba camino a Roma, cuando casi murió ahogado y cuando llegó ahí a la orilla, más encima casi se ahogó, lo picó una... ¿cierto? O sea, pasó, entre comillas, de Kiko y Caco, ya el apóstol Pablo.
¿Se fijan ustedes? Los aportes, hermano, entender la brecha, ¿ya? Es decir, en el momento en que fueron esos libros escritos y pleno siglo XXI, los judíos. A ver, ¿cuál fue el aporte de los judíos para la propagación del Evangelio? El monoteísmo. El monoteísmo, la creencia, ¿ya?, en un solo único Dios. En un momento dado en que religiosamente tanto Grecia como Egipto y Mesopotamia estaba caracterizada por un politeísmo. ¿Se fijan ustedes? Entonces, se dan cuenta, hermanos, para interpretar la Biblia tenemos que entender el contexto, para que un texto fuera de contexto no sea un pretexto. ¿Ya? Ahora, la otra brecha, por ejemplo, la brecha del lenguaje. Qué importante es también estudiar nuestros idiomas originales, ¿ya?, en los cuales están escritos la Biblia. Recuerden, hermanos, en hebreo, arameo, el Nuevo Testamento en griego. Para interpretar de manera correcta se necesita comprender mejor estos idiomas originales. No saber hablar ni tampoco escribir no es necesario. Es así que hemos estado en algunos estudios por ahí, que vaya que nos ha costado poder entender esto, pero hermano, tomar un libro como Devin, por ejemplo, que habla muy bueno, ¿no es así? El pastor Apolo habló acerca de eso, diccionario que habla versículos y pasajes de la Biblia, explicando ya desde el griego a nuestro idioma para poder entender mejor el abecedario, por ejemplo, hebreo.